Ahí empezó. Ya. Esta primera parte de la clase vamos a pasar rapidito, así que no tome tanto apunte, sino que póngame atención. Ahí viene Pablo recién con el cuaderno va a tomar. Bien, lo que vamos a comenzar hoy en la clase, el título es desde el descubrimiento, desde que se pisa a Chile por los españoles, desde que la primera vez que llegan los españoles a Chile, hasta cuando se establece este orden colonial. La colonia, la colonia es este periodo en el cual este territorio americano estaba bajo el dominio de la corona española, ¿ya? Es decir, el tiempo en que España regía América, tanto Chile, Argentina, Perú, todos los países que conocemos eran parte del imperio español, exceptuando, obviamente, lógicamente, a Brasil, por ejemplo, que pertenecía a Portugal, o el mismo Estados Unidos, que pertenecía a los ingleses, por ejemplo. Espérenme un poquito. Ahí está. Seguimos. Se me queda pegada esta presentación. Ahí está. Vamos a pasar por aquí porque esto ya lo vimos. Los viajes de Colón, las motivaciones que tenían los conquistadores. ¿Se acuerdan que hablamos de obtener riqueza y fama? Porque de esa forma ellos consolidaban las oportunidades que no tuvieron en España. Recordemos que Hernán Cortés, Francisco Pizarro, eran militares españoles que en España no tenían tanto poder ni tanta riqueza. Entonces ellos tomaron el riesgo, recordemos que esto de ir a conquistar, de cierta forma era un riesgo, porque era una empresa, ya podía ir bien, podía ir mal. Muchos conquistadores de hecho murieron, pero por ejemplo Hernán Cortés y Pizarro se caracterizaban por ser principalmente ellos los que conquistaron México por parte de Hernán Cortés y los que conquistaron Perú, ya por parte de Pizarro. Chiquillos, acuérdense de apretar el botón levantar la mano para si tienen alguna duda. Creo que Alison había... ¿Sí? Al tiro le reinicio. Le escucho. Colón, Dígame. Colón ¿Mm? no solo quería demostrar que había otras, que en el mundo no era plano, sino que también quería la atención. No es tanto atención como estar pendiente de él, Alison, sino que riqueza. Recordemos que Colón, su profesión, por así decirlo, mejor dicho, a lo que él se dedicaba, era ser comerciante. Y lo que Colón, más allá de que quería de demostrar científicamente que la Tierra era esférica o redonda, era también encontrar una ruta nueva sin tener que pagar los impuestos que se pagaban cuando había que pasar por el Mediterráneo, porque ahí se le pagaban impuestos a Turquía. Entonces, lo que él quería evitar era eso, y irse por otra ruta. Por eso él pensaba que al dar la vuelta iba a pasar por un océano gigante y finalmente iba a llegar a la India y China de igual manera. Pero no sabía que había un continente, todo un continente entre medio, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso él se topa y descubre América por coincidencia, porque no se tenía registro de ese continente. Eso es lo que ocurre, pero lo que él, más allá de lo que él quería atención, por así decirlo, que le hicieran una estatua, él lo que quería era hacerse dinero, mucho dinero. Ahí levantaron la mano dos más. Tomás, espérame un poquito, te reinicio el audio. Estoy apretando en reiniciar audio y no... Ahí sí, dígame, lo escucho. Profe, Dígame, una pregunta. dígame. Algunos de estos, no sé si es que pueda preguntarle, pero algunos de estos días, como, ¿cuánto estamos hoy? ¿A martes? Sí. ¿Algunos de estos días después nos va a volver a tocar con usted? Tomás, todos los martes a las 11:30 hay clases de historia. Ah, ya. Uh-huh.
para que lo tenga presente y así empiece a venir toda la semana. Sofía, usted tenía una duda. Profe, ¿me puede repetir lo de antes que mi hermano vino a preguntarme algo? Ya. Bueno, principalmente lo que había dicho anteriormente era que los motivos que eran por los cuales los conquistadores llegaban a América era hacerse de fama y riqueza. Por lo general, recordemos, y si hacemos la comparación mental en nuestra cabecita, el continente americano es mucho más grande que el europeo, ¿cierto? En cuanto a lo que es territorio. Entonces, había muchos españoles, van a haber muchos españoles, militares, comerciantes, que van a ver la oportunidad de hacerse o volverse tan poderosos como un rey en estas tierras nuevas, porque eso eran en el fondo tierras nuevas para trabajar, nuevas para explotar sus recursos y de esa forma yo hacerme un renombre, volverme importante, un gran señor, un gran comerciante. Eso es lo que buscaban los españoles. Todo eso tuvo que ver también con la autorización de la corona española. Ya no se mandaban solos, tenían que pedirle permiso al rey. Y el rey le ponía la condición de que toda persona y todo territorio conquistado pertenecía a España y que además debía evangelizarlos bajo la religión católica. Porque así la religión católica, que también había sufrido un golpe en ese tiempo en Europa, eh, consolida su fe y se vuelve más importante. Recordemos que la iglesia crece de acuerdo a cuántas personas creen en esa fe. Si no hay personas que tengan esa fe, esa iglesia desaparece en general, ¿cierto? Por eso es que grandes religiones en el mundo como la budista, el islam o la iglesia católica o el cristianismo en todas sus variantes tienen tantos adherentes, millones y millones de personas, ¿cierto? A pesar de que actualmente, hoy, año 2020, la religión con más adherentes es el Islam, los musulmanes. Eh, Eso, principalmente, ya esta parte me interesa ir rápido. La idea es que entendamos que el proceso de conquista fue llevado a cabo tanto por personas individuales españoles que querían hacerse fama y riqueza, apoyados ideológicamente, económicamente y militarmente por la corona española, ¿ya? Entre esas personas vamos a llegar a Diego de Almagro, que fue el personaje, el español al cual se le atribuye el descubrimiento de Chile, ¿ya? ¿Cómo Diego de Almagro va a llegar a Chile? Va a ser un proceso bastante simple. Recordemos que estos chiquillos acá venían a hacerse la América, como dice el dicho. Cuando yo me hago la América es porque encuentro un negocio muy bueno y me hago de mucho dinero. De ahí viene el dicho, ¿ya? Entonces, cosas tan simples como nuestro folclore, de un dicho, pueden hablar muchas cosas de esta materia, de lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo ellos se repartían el continente cual torta, ya cual pedazo de pan, cual torta de cumpleaños, ¿cierto? Ellos decían, este pedacito de acá hasta acá es de Pizarro, este de acá hasta acá es de Diego de Almagro, este es de Pedro de Mendoza. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños, ellos habían conquistado, recordemos que arrasaron con el imperio inca, lo vimos en la clase anterior, y de esa forma no les quedaba más que repartirse las tierras. Dentro de eso, Almagro le tocó toda la parte que vendría siendo como el norte de Chile. Y él, dentro de todos los rumores y todas las cosas y la ambición de querer encontrar oro, va a hacer una expedición al sur, ¿ya? Almagro partió con su hueste, los conquistadores tenían un ejército que los acompañaba, ¿cierto? Un ejército el cual ellos mismos financiaban, ellos les pagaban a esa persona y cuando se acababa la misión, por así decirlo, y ellos lograban conquistar un territorio, repartía todo con su hueste o séquito, que también se le llama, que en el fondo es un grupo de 30 a 50 personas que acompañan al conquistador. Lo que vemos aquí en el mapa es la línea verde que representa el viaje de ida hacia Chile por parte de Almagro, ¿ya? Él fue por territorio conocido en un comienzo, recordemos que ellos habían conquistado ya todo lo que vendría siendo Perú y el altiplano, entonces él dice que se va a ir por la parte del altiplano precisamente, ¿cierto? Avanza, avanza, avanza hasta por la Pampa Argentina, y en esta parte que tiene que doblar
porque acá en esta zona es muy desértico, es una estepa poco amigable, él va a tomar la peor decisión aún, ¿cierto?, de seguir avanzando, pero por la cordillera de los Andes. Y esto le va a traer un problema gravísimo, ¿ya? Después vamos a entrar en detalle en eso, pero muchas personas murieron por el frío de la cordillera. Se congelaban los pies. Imagínense lo que es llevar sus pies tan congelados que en un momento en el cual se saca su bota de cuero, se quedan 2 o 3 dedos de su pie dentro. Y eso es porque ni usted mismo sentía eso, ¿ya? Eh, Vamos a ver detalles después de eso y de cómo llega a la cuenca de Santiago, ¿ya? Y en ese lugar no le va a ir muy bien porque se va a encontrar con los habitantes originarios de esa zona, que son los mapuches, los picunches, para ser preciso, los cuales no lo van a recibir de forma muy amable. Sabemos nosotros, es sabido folclóricamente, históricamente, que los mapuches son bien celosos y reacios con su territorio, ¿cierto? De hecho, se tiene algunos antecedentes de que los mapuches incluso habrían podido repeler a los incas en algún momento. Entonces, la llegada de estos nuevos españoles jugó, la llegada de Almagro, por así decirlo, fue bien distinta a lo que podría haber sido Hernán Cortés o Francisco Pizarro en sus respectivos lugares, ya que Almagro no lo recibieron bien, para nada. Entonces él se va a dar cuenta de decir, oye, me vine para acá, pasé por el desierto, después pasé por todo el hielo, murió mucha gente, llego acá, no hay oro, no hay oro, y además hay indígenas que son demasiado hostiles, no, me devuelvo. Y él se devolvió precisamente hacia el norte, ocupando esta parte de la línea azul, que está entrecortada, y se fue por lo que vendría siendo la depresión intermedia, ¿cierto? El valle de Chile, todo este valle central que atraviesa Chile. Entonces él emprendió ese camino de vuelta y fue el que después, en un futuro, Pedro de Valdivia, que es el que viene después de Almagro, eh, va a tomar ese camino, pero de ida a Chile. Y ahí le va a ir mucho mejor porque no va a tener que atravesar la cordillera. ¿Cómo se lleva a cabo la conquista de Chile? Bien, luego del periodo de Almagro va a haber otro personaje que va a emprender su conquista a Chile, que va a ser Pedro Valdivia. Pero no quiero adelantarme en eso, ya, pero más allá de mostrarle el mapa por dónde va a venir Valdivia a Chile, que es justamente el mismo recorrido que hizo Almagro, pero de vuelta, ¿se dan cuenta? Entonces, nada de tonto, se va a venir para acá. Personajes muy importantes van a estar en esta parte de la historia, como Lautaro, ¿ya? Valdivia va a fundar muchas ciudades entre 1541 y 1561. No copien el mapa, pero sí copien, por ejemplo, ciudades como La Serena, Valparaíso, Santiago, ¿ya? Concepción, Arauco, las más importantes, ¿cierto? Podemos ver que Santiago, sobre todo, es así que se tiene que copiar en su cuaderno, que se funda en 1541, ¿ya? No es tan importante, yo siempre digo en las clases, ¿cierto?, que aprenderse la fecha no es lo más importante en historia, pero nunca está de más saber cuándo se fundó la ciudad de Santiago, ¿cierto? Igual que Valparaíso, que se funda 2 años después. En Valparaíso les fue un poco mejor porque como era zona costera, y en las zonas costeras llegan las piedras sedimentadas, que son estas piedras que se van rompiendo a lo largo de cientos y miles de años, eh, en el estero Marga Marga, ¿cierto? Que es una especie de riachuelo que atraviesa por Viña del Mar. En ese lugar encontraron muchas pepitas de oro en su época. Entonces ahí hubo un relave de oro importante, les fue un poco mejor. La Serena servía como una conexión directa con el Cusco, con el norte, ¿cierto? Donde donde estaba el virreinato del Perú. Entonces en ese lugar llegaban víveres, armas, refuerzos, porque recordemos que Valdivia o sea, no recordemos, pero lo que va a hacer Valdivia para permanecer en este territorio
es comenzar todo lo que es una guerra con los mapuches, ¿ya? La famosa y legendaria, digo de verdad legendaria, guerra de Arauco, ¿ya? Porque de esa guerra hay muchas figuras casi que son parte de nuestra mitología, por así decirlo, ¿ya? La figura de Lautaro mismo, ¿cierto? O de Pedro de Valdivia, o sin ir más lejos, Caupolicán, Galvarino, todos esos toques indígenas que representan la resistencia mapuche, o Inés de Suárez, que representa como una figura femenina tan importante, que lideraba también a la par con Pedro de Valdivia, que son parte de nuestra historia, ¿ya? Son los primeros personajes que forman parte de la historia y de la identidad de Chile, ¿ya? Eh, Ahí vamos a ir detallando, ¿ya? Sigamos avanzando. Voy a saltarme esta parte por ahora. Esto sí que es importante. Toda esta guerra de Arauco va a tener un fin, ¿ya? Donde muere el gobernador Oñez de Loyola. Recordemos que los gobernadores son designados por Valdivia, son parte de su ejército, son los que gobernaban la ciudad aparte de Santiago. Valdivia, él vivía en Santiago, ¿ya? Él en ningún momento andaba viajando de ciudad por ciudad, sino que él siempre estuvo en Santiago, pero las otras ciudades como La Serena, Arauco, Concepción, Valdivia, qué sé yo, eran fundados por miembros de su ejército, que él mismo decía, vaya más al sur y funda una ciudad en mi nombre y bla, 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 ¿cierto? Todo esto era como una especie de pirámide en el cual la cúspide del poder era el rey, y el rey eh, chorreaba ese poder sobre los conquistadores sobre los capitanes, y los capitanes finalmente con los gobernadores, ¿ya? Entonces, de esa forma, se establecía este orden jerárquico de poder entre los españoles sobre este territorio, dejando de lado todo lo que es la resistencia indígena, ¿cierto? Y lo que había antes de la llegada de ellos. Eh, Esto es muy importante. Durante el desastre de Curalaba o la batalla de Curalaba o la victoria de Curalaba, Trinidad, no puedo cederte el control de la pantalla, estoy haciendo clase yo. Preocúpese de poner atención en vez de estar haciendo cosas que están de más. Se destruye la ciudad localizada al sur de Biobío, ¿ya? Esto pasa cuando hay una especie de arremetida indígena hacia los españoles, y todas las ciudades que estaban al sur del río Biobío, si volvemos arriba, es decir, desde lo que vendría siendo Concepción y Arauco hacia el sur, habrían sido quemadas y desaparecidas por los indígenas. Angol, Purén, Osorno, Valdivia y Villarrica, que si bien son ciudades que hoy en día existen porque fueron refundadas después, eh, ya no van a estar en dominio español, sino que los indígenas van a arrasar con eso, y los españoles van a reconocer esta parte que vendría siendo el río Biobío como la frontera entre el reino español y el reino mapuche, que ellos mismos lo van a reconocer como el reino mapuche. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que hay un pueblo mapuche que se resiste de forma constante. Bien, ¿qué consecuencias trajo en los indígenas, cierto? Hablamos mucho de los españoles, pero hay que también ver el otro lado. ¿Qué consecuencias trajo en los indígenas todo este periodo de conquista, cierto? Esencialmente una crisis demográfica. ¿Qué quiere decir demográfica? ¿Qué quiere decir con la población? ¿Ya? Eh, la población indígena va a decaer demasiado, aproximadamente un 70%, es decir, de que de cada 100 indígenas, 30 van a sobrevivir. Y esto por muchos motivos. Uno, yo no sé si lo mencioné en la clase anterior, pero uno de ellos, por ejemplo, es que los indígenas no, en América no existía la influenza, el resfrío común, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, a personas que no estaban adecuadas a esta enfermedad, que no tenían los anticuerpos, fue tan aniquilador como un coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Eh, de hecho, es el tema con el coronavirus actualmente, chiquillos. No es que el virus, yo sé que el virus ha matado a muchas personas, lamentablemente, es un tema delicado, ¿cierto? Eh, pero a lo que voy yo es que este virus no es tan letal como podría, no sé, haber sido en su época la peste negra o el ébola, por ejemplo, sino que lo que es peligroso de este virus es que es muy contagioso y que además no hay cura, no hay vacuna, ¿se entiende? Entonces eso es lo más peligroso de este virus, y esto mismo va a pasar en esta época, chiquillos. En esta época no hay analgésicos, no hay antibióticos, no hay vacunas. Entonces los indígenas morían rápidamente con estas enfermedades. Además, otra cosa que pasaba era el conflicto, ¿cierto? La guerra misma. Recordemos que los españoles tenían superioridad en cuanto a armas, en cuanto a los caballos, ¿cierto? Y arrasaban con ellos fácilmente. Entonces, obviamente va a haber una crisis demográfica, obviamente van a haber muchos muertos indígenas, ¿ya? Además del trabajo forzoso, que finalmente también matado a muchos, ¿cierto? Impusieron tradiciones y costumbres ajenas, haciendo referencia netamente a su forma de vestir. Vestían a los indígenas como españoles, los hacían rezar, y no estoy diciendo que esté mal, chiquillos, pero quizás no fue la forma, quizás no fue el modo, por así decirlo, porque si yo quiero evangelizar a una persona, lo hago por la buena y no obligándolo, ni pegándole, ni maltratándolo para que lo haga, ¿cierto? Y eso también tiene que ver por la visión que ellos tenían de los indígenas. Veían a los indígenas no como personas, hay que ser sinceros. Ellos los veían, o sea, si hoy en día existe racismo, chiquillos, y recordemos que el racismo y todo tipo de discriminación en general, miedo mal traducido, es una persona que le tiene miedo a esa otra cosa y que al final lo transforma en odio. Pero en el fondo todo es miedo, todo es ignorancia que se transforma en estas expresiones de intolerancia, ¿cierto? Eh, y eso va a pasar en esta época. Si hoy en día hay personas que son intolerantes, racistas, no sé, cualquier otro tipo de fobia, ¿cierto? En esta época va a ser mucho más. A eso voy. Entonces se consideraba que los indígenas prácticamente no eran humanos, eran como casi humanos. Enseguida le doy la palabra a Alison. Y se consideraba que no eran humanos, entonces se les trataba casi como un animal, ¿se entiende? Como ganado, como un grupo de esclavos. Era esclavismo netamente, digamos las cosas como son. Se impuso la fe cristiana y se crearon pueblos de indígenas, pueblos donde se permitía vivir a los indígenas de forma pasiva, casi como granjas, chiquillos, porque de vez en cuando los atacaban y se llevaban un par de indígenas y así. Alejandra, te escucho. Profe, ¿podía devolver la cosa, la esta, donde estaban anotando la fecha de algunas ciudades que se fundaron? Es Ya, que estaba escribiendo y no alcancé. ok, vuelvo enseguida. Al tiro le doy la palabra a Alison. ¿Listo? En esa época no los discriminaban solo porque eran negros, pareciera que los discriminan porque eran pobres. Mira, ¿sabéis lo que pasa, Alison? Es que en esta época, hoy, año 2020, podemos ver discriminaciones por algo estético, como el color de la piel, o la forma del cuerpo, y también podemos ver discriminaciones como clasistas, como de que si es más pobre o más rico. Pero acá hay una discriminación que sobrepasa ese tema, porque considerar una persona que es menos persona o menos humana que tú por su rasgo físico o porque no habla tu idioma o porque no cree en tu Dios, estamos hablando de un racismo y una discriminación que hoy en día, gracias a Dios, no existe, ¿ya? Pero es mucho más que discriminar
por riqueza o discriminar por algún rasgo, no sé, de piel o de forma del cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Quiero que entendamos eso, o sea, al punto de entender y de creer que esa persona tiene que ser tu esclavo, ya no es una simple fobia, sino que ya es algo mucho más y lo peor es que está sustentado por el poder político y por el poder religioso, ¿ya? Errores, la humanidad, chiquillos, voy a dejar ahí un minutito más mientras termino esta explicación. La humanidad siempre se ha regido de esto, y ha sido también parte de los levantamientos sociales, ha sido parte también de la pronunciación de los grupos que han sido víctimas, que se ha avanzado en ese aspecto, chiquillos. Recordemos, si hacemos memoria atrás, antiguamente, no sé, por el antiguo Egipto a los reyes se les consideraba casi dioses, entonces la desigualdad siempre ha sido un tema en las sociedades y se ha sustentado ideológicamente de distintas formas, pero es parte también de los grupos sociales, hacerse valer, reclamar por su dignidad. Eh, y así ha sido siempre. A lo que voy con esto, por ejemplo, es que hoy en día nosotros vivimos en una sociedad moderna porque después de todo esto se va a vivir un proceso de independencia justamente en el cual los grupos más oprimidos van a surgir y van a rebelarse, ¿ya? Megan, te escucho, espérame, déjame apretar el botoncito. Ahí sí. Tío, ¿me escucha? Sí, Hola, la mamá de Megan. Pucha, nos vinieron a cambiar la conexión de internet, así que la Megan se va a tener que desconectar ahora. ya. Damos la gracia. Bien. Otro punto muy importante, ya nos pusimos en los zapatos del conquistador, nos pusimos en los zapatos de los indígenas, y ahora nos ponemos las botas del rey, ¿cierto? Y aquí vamos entrando al tema que justamente estábamos hablando. Este caballero que vemos montado a caballo es nada más ni nada menos que Carlos V, el rey de España en la primera mitad del siglo XVI, ¿ya? Este caballero va a ser muy importante porque de él va a surgir todo este orden colonial, ¿ya? Después van a venir otros reyes que van haciendo reformas y otras cosas, pero quiero que entendamos esta época como la instauración del dominio español sobre el territorio americano. Entonces, él, por ejemplo, consideraba a los indígenas como súbditos, ¿ya? Volvemos a hablar de este tema de que la discriminación era tal que yo veía a ese indígena y no lo consideraba un humano como yo, ¿ya? No habían derechos humanos, chiquillos. No habían derecho a la vida, no había derecho a la igualdad, no había derecho a la educación, no había derecho a la salud. Eso no existía, chiquillos. No existía. O sea, un indígena no podía decir, oye, ¿y mi derecho a la salud? ¿Mi derecho a la educación? Olvídate, olvídate. No. Así que a ese punto de perpetuidad de poder estamos hablando. Entonces él va a elaborar estas leyes que se van a llamar tasas, con S, no con Z, como las tasas de tomar té, que son estas leyes que se van a utilizar en el régimen colonial. Eran para protegerlos como se protege un perro. Yo sé que suena súper fuerte, pero es que no lo puedo decir de otra forma porque así era. Lo que decían estas tasas era que, por ejemplo, usted, Juanito Pérez, capitán de Santiago, se le iban a asignar 100 indígenas, de los cuales 50 eran hombres y 40 eran mujeres, ¿ya? De esos indígenas, usted va a tener que alimentarlos, darles vestidos, darles un techo y además evangelizarlos. Y todo eso era parte de la ley. Yo como dueño de esos indígenas, siendo un español, tenía que otorgarle eso, protegerlos, mantenerlos vivos para que pudieran trabajar. Espérame un poquito, voy a dar la palabra inmediatamente. Megan había levantado la mano, dígame. No parece que no. Paz, había visto también que había levantado la mano. Por favor, si puede apretar el botoncito de nuevo para que yo la vea aquí arriba. ¿No?
Por ahí voy a estar pendiente. Bueno, y lo utilizó como mano de obra, ¿cierto? Entonces eso era lo importante de protegerlos en el fondo, que era utilizarlos como mano de obra. Creó el sistema de encomiendas. Todo esto de proteger al indígena, darle un trabajo, pero y a la vez hacerme cargo de ellos, se le llamaba el sistema de encomiendas de indígenas. Y se otorgaban de acuerdo a su poder. Si usted era una persona con un gran territorio, se le otorgaban más indígenas. Si usted tenía solamente un territorio más pequeño, se le otorgaba un grupo menor. ¿Se entiende? ¿De dónde sacaban estos indígenas? Prisioneros de guerra, raptados. También en Centroamérica se dio que como se acabaron los indígenas, se acabaron, sí, los exterminaron, trajeron esclavos de África. Y por eso es que en Centroamérica hoy en día la gente es con rasgo africano, ¿cierto? En Colombia, ¿cómo se llama? Ecuador, eh, o el Caribe, ¿cierto? Como Salvador, Puerto Rico, toda esa zona. La gente ahí tiene rasgos africanos porque son descendientes de los esclavos que trajeron, porque ahí la masacre fue tal que los pueblos indígenas como los taínos que habitaban el Caribe desaparecieron, los mataron a todos. Y es por eso que van a tener que traer mano de obra desde otros lugares, como África. Qué lindo esta época. Bien, el descubrimiento de Chile. Aquí empezamos a detallar. Yo voy a ir destacando lo que ustedes tienen que ir copiando, ¿de acuerdo? Diego Almagro descubre Chile. Los indígenas del Perú le hacen creer que hacia el sur hay grandes riquezas, ¿ya? Eso yo lo mencioné en un comienzo. Él vivía en el Cusco, ¿cierto? Y desde ahí empieza a escuchar estos rumores que hacia el sur habían lugares de grandes riquezas, pero yo lo mencioné en la clase anterior, de que muchas veces estos rumores eran para deshacerse de los españoles. Los mismos indígenas los creaban para deshacerse de los españoles y decir, no, sí, patrón, mire, para allá bien lejos, hay una ciudad entera de oro. Y esto, como andaban buscando oro, partían para allá. A Almagro le va a pasar eso. Escuchó algún rumor de que hacia el sur del Perú habían grandes riquezas. Y él va a partir, ¿ya? Esto se copia. Almagro invierte casi toda su fortuna en una expedición, ¿ya? Que parte en 1535 con 500 españoles y algunos miles de indígenas. Él va a partir absolutamente con todo un gran ejército, ¿ya? Porque él pensaba que se iba a encontrar una especie de imperio, po. Ya él iba a hacer lo mismo que Pizarro, por ejemplo. Entonces él venía a conquistar un gran imperio con un gran grupo de soldados y también tenían indígenas en sus tropas. Recordemos que también van a haber indígenas que van a decidir someterse a los españoles y pelear y trabajar para ellos, ¿ya? Eh, no los culpo realmente, no los culpo porque quizá en, cada quien tiene su forma de sobrevivir, ¿ya? Yo entiendo que es mucho más digno pelear resistiendo, ¿cierto? Que someterse. Pero bueno, pero bueno. En el camino tuvo grandes pérdidas, ¿ya? Tanto de hombre a caballo como pertrechos, debido a la falta de comida, uno porque se demoraron mucho, y a través por el paso de la cordillera de los Andes, pues chiquillos. Ahí a donde la embarró nuestro amigo Diego de Almagro porque pasó por todo el frío y se le congeló todo el ejército, ¿ya? Entonces llega casi un año, se demoró, porque mira, llega a fines de 1536, ya, un año después, y llega a Copiapó y avanza hasta el Valle de Aconcagua, es decir, que ahí logra salir finalmente de la cordillera con mucho menos gente y avanza hasta el Valle de Aconcagua, llegando a lo que hoy en día en nuestra hermosa ciudad llena de smog llamada Santiago. Él no la va a fundar, ¿cierto? Pero él se va a sentar ahí. ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿terminaron de copiar eso? ¿O doy un minutito? Vamos a dar un minutito. Voy a buscar agua, porque estoy muy seco. Vengo al tiro.
mientras copian eso. Recuerden copiar solo lo destacado. Ya, para que no perdamos tiempo. Después, si usted quiere detallar, puede buscar la clase y copiar el resto. Bien, ¿qué va a pasar cuando va a llegar a Santiago? Se van a enfrentar a mapuches, ¿cierto? Acá en esta zona y regresarán finalmente al Perú. Gómez de Alvarado, que era parte del séquito de Almagro. A ver. Vicente, te escucho. Tío, ¿puede poner otra vez lo de antes, porfa? Es que no alcancé. Ya. Bueno, pero sigan copiando mientras voy. Megan, ¿usted quería hablar también? No. Ah, ya, ok. Entonces no apriete el botón de levantar mano, por favor, porque me confunde, pues yo digo la Megan quiere hablar y no. Ya, como decía, lo que van a encontrar acá van a ser a los mapuches y se van a entablar en conflicto y finalmente se van a devolver, ¿ya? Pero va a haber un personaje que va a ser Gómez de Alvarado, que de ahí lo vamos a ver, ¿ya? Este caballero, que va a ir hasta Ñuble y derrota a los mapuches en la batalla de Reino Huelén, ¿ya? Y él va a quedarse de cierta forma un tiempo más, pero finalmente también va a regresar a Perú, de ahí lo vamos a ver. Benjamin, lo escucho. Chao. Profe, Arica siempre nos perteneció a nosotros. A ver, lo que pasa es que acá es difícil de hablar de Chile como lo conocemos, ¿ya? Ya que aquí estamos hablando de un Chile que está, no sé si en pañales, ¿ya? Es netamente ciudades que están tratando de crecer, ¿ya? No estamos hablando del Chile como conocemos, pero incluso cuando se desarrolla, mejor dicho, se independiza Chile, Arica no era de Chile, Arica pertenecía a Perú. No, Chile llegaba hasta Copiapó, ¿ya? Hasta lo que hoy en día vendría siendo la tercera región. Eh, Hasta la ciudad de Copiapó llegaba Chile en el norte y en el sur llegaba hasta la ciudad de Concepción, ¿ya? Eh, Era bastante chiquitito Chile, pero atravesaba la cordillera y llegaba hasta Mendoza. Pero después, cuando con un par de tratados con Argentina, también se renuncia a ese territorio. Pero en un comienzo Chile era bastante chiquitito. O sea, estamos hablando desde el Copiapó hasta Concepción, de norte a sur, y desde la costa hasta la cordillera. Casi como un tercio de lo que finalmente va a terminar siendo Chile. Alguien por ahí levantó la mano. Benjamin, ¿queda claro, cierto? Sí. Ahí cuando veamos el tema de la independencia vamos a ver ese Chile, el Chile en pañales, digamos, ¿ya? Bueno, lo que quiero que quede claro es que esto pasa mucho antes, ¿ya? Y Almagro se devuelve a Perú, fracasa finalmente. Entonces va a llegar Almagro enojado a pelear contra Pizarro, ¿cierto? Y va a decir, oye, me engañaste, no hay nada de riqueza, ¿qué te pasa? Me querías mandar a morir. Y Pizarro le dice, pucha, sí, es que me teníais chato y se armar la grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? A su regreso al Perú, Almagro se enfrenta a Pizarro y es derrotado en la batalla de las Salinas. Y finalmente Pizarro se pitea o se mata a Almagro, ¿cierto?
En esta batalla distinguió el capitán Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia luchaba a favor de Pizarro, ¿cierto? Entonces Pedro de Valdivia ahí, buen general, ¿cierto? Buen capitán de batalla, y se va a hacer amigo de Pizarro, ¿ya? Valdivia recibe un pago, una hacienda, ya por una porción de territorio y una mina de plata. Sí, mina de esos pagos, o sea, estamos hablando de mucho poder. Un grupo de indígenas, ¿cierto? Al final los indígenas también eran parte del premio. Te regalamos el territorio, te regalamos una mina de plata y 50 indígenas para que trabajen. Era como maravilloso, era como jugar Minecraft, pero con todo hecho. Y de los cuales se puede disponer trabajo y servidumbre. A pesar de la mala fama, Valdivia era un poquito ambicioso y bastante aventurero, ¿ya? Decide iniciar una expedición otra vez hacia Chile, pero esta vez se va a venir por el camino por el cual Almagro se vino de vuelta, ¿ya? Ahí dos personas levantaron la mano. Benjamin, ¿otra duda? Profe, y después de que Pizarro muriese, ¿quién fue el rey de Perú? Cuando murió Pizarro, lo que se hacía era designar otro virrey. Ojo con eso, no es rey del Perú, virrey, porque el virrey representa al rey. Recordemos que la máxima autoridad es el rey, no dañemos el ego de Carlos V, ya no, lo vimos en delante, arriba del caballo, se va a enojar. Entonces, cuando murió un virrey, el siguiente virrey venía directamente de España y era una persona directamente de la confianza del rey. El rey designaba al próximo virrey. Entonces, no era que surgiera de acá mismo, ¿ya? Siempre venía desde España. Y eso va a pasar hasta el fin de la colonia. Sin ir más lejos, cuando Chile se independiza, el virrey del Perú es Ambrosio Higgins, que es papá de Bernardo Higgins. Entonces ahí tenemos una trama parecida a Star Wars, así como Luke Skywalker contra Darth Vader. Ya, pero no nos desviemos. La historia tiene de todo, chiquillos. Bueno, la cosa, volviendo al tema, Pedro de Valdivia va a iniciar nuevamente una expedición a Chile y él ahora se propone venir a conquistar a Chile. Él viene ahora a tomarse el territorio, a acabar con los mapuches, porque como él era un excelente militar, dijo, ya, yo voy, se acabó, esta es mi tierra, ahora que se murió el pesado del Diego de Almagro y don Pizarro me dio el poder a mí, voy. Entonces Pedro Valdivia empieza su expedición, costea con su riqueza otra vez la expedición. Recordemos que los conquistadores pagaban ellos su empresa. Parte desde el Cusco en 1540 y coge la ruta del desierto, por la cual se devolvió a Almagro, ¿cierto? Y a través de su viaje él va reclutando más hombres y gran parte de eso se le debe a Inés de Suárez, ¿ya? Inés de Suárez, que era su acompañante, no eran esposos, no eran marido y mujer, eran pololo. Lo acompañó en este viaje y ella también peleaba, era una mujer de mucho carácter y ella se le atribuye mucho eso de ir reclutando personas en el camino. Era también una persona con bastante bla bla, como se le dice, con bastante poder comunicativo. Entonces, fueron reclutando gente indígena a medida que iban pasando, ¿cierto? Escoge la ruta del desierto, todo bien con Valdivia, y en octubre de ese año, de 1540, llega a Copiapó, ¿ya? Y la bautiza como Nueva Extremadura. Los españoles tenían una obsesión con bautizar todas las ciudades que encontraban con el nombre de algún santo o de alguna ciudad de España, y que le ponían, por ejemplo, Extremadura es una ciudad de España, ¿ya? Entonces él le colocan Nueva Extremadura a Copiapó, ¿ya? La hostilidad de los indígenas lo obliga a seguir al sur y en diciembre llegan al valle del Mapocho. Esto también se copia. Esto también se copia, lo de la ruta del desierto. ¿Ya? Entonces va a llegar finalmente al Valle del Mapocho. ¿Cuál es el Valle del Mapocho, señores? El que todos conocemos, el que está cerca de la Vega Central, donde está la Pérgola de las Flores, donde está, no sé, el Costanera Center, todo ese, hasta esa zona van a llegar.
Y de hecho, Santiago, en la parte que nosotros conocemos como la Plaza de Armas, ¿cierto? Donde está la Catedral, Correos de Chile, el portal González Concha, que se llama, donde venden los mansos sándwiches y pizza, oh, qué rico, me dio hambre. Ahí, por ejemplo, se va a fundar Santiago, esa Plaza de Armas es el centro histórico de Santiago. Alejandra, había levantado la mano. Bueno, si tiene duda, vuelve a apretar el botoncito, por favor. La escucho, Sí, Alejandra. tío, ¿se escribía eso que había marcado en la pantalla? Esto de aquí, donde dice la conquista de Chile, Si es que se escribía lo que usted había marcado en la pantalla. sí, lo que voy resaltando yo se escribe. Bueno, Ujú. Todo lo que vaya resaltando yo, chiquillos, lo van escribiendo, ¿ya? Es que no sé qué le pasa a mi gata aquí. Anda puro. Oye, déjate, estoy haciendo clase. Ya. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Es harta materia, lo sé. Y por lo mismo estoy dando el tiempo para que copien. Entonces, a modo de resumen, ha sido difícil llegar a Chile, ¿cierto? Aparte que es un camino largo, estamos hablando de varios kilómetros, aproximadamente creo que son como 2.000 kilómetros que hay de Santiago. No, si es al Cusco deben ser unos 2.500, casi 3.000 kilómetros, ¿ya? Eh, entonces estamos hablando de un viaje que se ha demorado aproximadamente un año, ¿ya? Y llegar a Santiago significaba no llegar a descansar, sino que llegar a pelear con los mapuches, por ejemplo. Entonces, cuando llega, pero recordemos que esta vez estamos con un capitán excelente, capitán de guerra. Entonces, él va a llegar y va a sentarse en Santiago, e inmediatamente va a empezar la guerra, la famosa guerra de Arauco. Acá vemos cómo él funda Santiago, ¿ya? Acá tenemos lo que vendría siendo la Plaza de Armas, donde está este cuadrado blanco, y desde ahí empiezan todas las cuadras que hoy día conocemos como Santiago. Esto vendría siendo el río Mapocho, bastante más ancho y que ocupaba bastante más territorio. Lo que había hacia el norte del río Mapocho se le conocía como la Chimba, lo que vendría siendo Recoleta, Independencia, ¿ya? Y luego estaba el Cerro Tupahue, que es el famoso Cerro San Cristóbal, ¿ya? Hacia esta zona lo que vemos aquí es el Cerro Huelén, el Santa Lucía. Y aquí habría una cañada de San Lázaro que finalmente fue tapada, ¿cierto? Y se transformó en lo que hoy en día conocemos como la Alameda, ¿ya? Acá tenemos Santa Ana, Santo Domingo, La Merced y San Agustín, ya que son las iglesias que se fundaron en ese lugar. Ese es el Santiago, el primer Santiago, lo que vemos aquí en la imagen y lo que se ocupa como cuadraditos, ¿cierto? Vendría siendo la primera versión de Santiago. Si se fijan, tenían el Cerro Huelén, donde podían ver si atacaban, también el Cerro San Cristóbal. Entonces, de esa forma, y aparte rodeados de ríos. Entonces, no era llegar y pasar, no era llegar y entrar a Santiago, era todo un tema. ¿Ya? De hecho, el tema de haber conquistado el Cerro Huelén fue la primera victoria que se tuvo sobre los mapuches, ¿ya? Los mapuches, por lo general, ofrecieron su resistencia a los españoles desde el Cerro Huelén, el actual Santa Lucía. La ciudad de Santiago fue fundada, a ver, eso se copia. Eso de acá se copia. Y esto de acá también. Bien.
La ciudad de Santiago fue fundada en 1541 y se emplazó teniendo como límites por el oriente el Cerro Huelén, al norte el río Mapocho y al sur la cañada de San Francisco, ¿ya? Por la que corría el brazo del Mapocho, actual Alameda, como dije, ¿cierto? Donde se tapó finalmente esa cañada que era un pequeño riachuelo y se hizo una calle, ¿cierto? Al poniente de la chacra de Diego García y de Cáceres. Recordemos que todos estos territorios que van a estar acá, hacia el norte, la Chimba, ¿cierto? Más allá de la Cañada y todo eso, van a ser territorios donde van a vivir gente igual, ya va a haber agricultura y todo eso. Pero acá ocurren las cosas importantes. O sea, ¿quién vive acá? Pedro de Valdivia, los españoles, los comerciantes, los sacerdotes, obispos, ¿cierto? Las personas que no tienen que ver con la vida del campo, ¿ya? ¿Se entiende? El trazado de Santiago estuvo a cargo del alarife Pedro de Gamboa, o Pedro Gamboa, mejor dicho, ¿ya? Ahí si quieren lo copian, esa parte, porque él a veces eso lo preguntan muchas veces en pruebas. ¿Quién fue el que diseñó el plano de Santiago? Pedro Gamboa. No olvidarlo, no olvidarlo. De norte a sur tenía 9 cuadras y de 12 a 14 de este a oeste. Las manzanas del medio correspondió a la Plaza de Armas. Para que tengamos una idea, chiquillos, Santiago hacia el oriente llegaba hasta lo que se conoce como el Parque Quinta Normal, ¿ya? No sé si ustedes lo han visitado, pero antiguamente ese parque era solamente campo, ya ahí se transformaba netamente en terreno no construido. Tomás, te escucho. Profe, una pregunta, ¿usted me podría, por favor, para no perderme la clase? No lo escuché bien. Espérame. ¿Y si usted me podría esperar un poco para no perderme la clase? Por favor. Después la clase está en YouTube, Tomás. Se puede revivir en cualquier momento. Trate de demorarse lo menos posible. Vaya rápido. Ya, profe. Vaya rápido, vaya rápido. Bien. Luego empieza todo el proceso de la conquista, ¿cierto? Los primeros años fueron muy difíciles. Les costó mucho encontrar oro y plata. Pónganme atención acá, por favor, si no quieren copiar, ¿ya? Descubren el Marga Marga y someten a los indígenas a un trabajo de lavado de oro. Recordemos que a eso venían ya, en busca de oro. El 11 de septiembre de 1541, los indígenas a cargo de Michimalonco destruyen Santiago. Este fue el primer ataque de los indígenas de vuelta, ¿ya? Ellos entraron a Santiago, sometieron desde Santiago hasta Valparaíso a los indígenas y ahí se plaza todo lo que vendría siendo una venganza de los indígenas y el 11 de septiembre, nótese la fecha, de 1541, al mando de Michimalonco, habrían destruido por primera vez Santiago. Lo queman, chiquillos, desaparece Santiago, pero Valdivia sobrevive, escapa hacia la costa, ¿ya? Hacia Valparaíso. Entonces, él va a sobrevivir, pero mucha gente murió en ese entonces. Benjamin, te doy la palabra. Te escucho. Profe, ¿los españoles no conquistaron Rapa Nui? Buena pregunta, Benja. No. No van a conquistar Rapa Nui los españoles, sino que Rapa Nui va a ser una cosa súper curiosa, pasa muchos años después. Es descubierta por franceses, luego es adjudicada a Perú, y finalmente Chile va a tomar posesión cuando ya Chile, durante mismo la época de la Guerra del Pacífico va a ser, de hecho, ¿ya? Entonces, falta mucho para eso. De hecho, aquí todavía no se sabe que existe Rapa Nui todavía. Fue descubierta por ahí por 1800 y algo, por un francés. Bien, sigamos con el tema. La fundación de La Serena y la ciudad del sur. En 1543 llegan refuerzos desde el Perú y en 1544 se funda la ciudad de La Serena,
como dije, ¿cierto? La Serena era como una especie de lugar donde respawneaban, aquí los que juegan van a entender, donde surgían o donde llegaban los refuerzos. Entonces ahí constantemente llegaban más tropas, más armas, y desde ese lugar seguían desplegando. Estamos hablando de una guerra, chiquillos, la famosa guerra de Arauco, ¿ya? Los indígenas la destruyen, todo esto va a pasar, va a haber todo un proceso en que fundan una ciudad, los indígenas la queman, la fundan de nuevo, la vuelven a quemar. Con Santiago va a pasar muchas veces, chiquillos. De hecho, la primera va a ser el 11 de septiembre. Valdivia destruye los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén, ya construye, mejor dicho, estos son fuertes, ya, ¿qué son un fuerte? Ya no es una ciudad, son fortalezas que son precisamente para frenar a los indígenas. Hay muchos fuertes de esos que hasta hoy en día existen. Por ejemplo, en Valdivia ya hay uno que uno puede ir a visitar que está en calidad de museo, que es el famoso Fuerte Niebla, ¿ya? Funda Concepción, La Imperial y Los Confines, actual Angol. Esto vendría siendo ya lo más al sur, casi a Puerto Montt, en Puerto Montt estaríamos, ¿ya? Entonces Valdivia va a empezar también una resistencia, si el hombre no se va a quedar, no va a decir, ay, vienen los indígenas, tengo miedo, no, al contrario, va a decir, hay que matar a esto tal por cual, ¿ya? Hitos de la conquista. Esto es como pasa en cuanto a ahora. Por favor, póngame atención mientras yo lo leo. Valdivia es capturado por los mapuches a cargo de Lautaro tras la destrucción de Tucapel. Aquí va a pasar algo muy chistoso porque cuando Valdivia conquista lo que vendría siendo Santiago, él va a tomar de rehén al hijo del Toqui de ese entonces y lo va a bautizar como Felipe. Ese niño es el famoso Lautaro, ¿ya? Lautaro va a crecer junto a Pedro Valdivia, va a aprender muchas cosas de él y va a escapar a eso de los 16 o 17 años, se va a escapar desde Santiago y va a volver con los mapuches y le va a enseñar todo lo que aprendió con los españoles, esencialmente lo que era pelear a caballo y con lanza sobre el caballo. Entonces eso le va a dar un subidón y va a emparejar un poco las cosas y finalmente es el mismo Lautaro quien lidera el ataque contra Pedro de Valdivia, ¿ya? Vicente, te escucho. Yo puedo ir más lento. Ya, es que estamos sobre la hora, ¿ya? Así que por eso ese otro tema también, por eso no, y me estaba apurando un poco. A ver, déjeme ver cuánto falta para saber si por último pausamos acá y seguimos la otra clase, ¿ya? Ah, no, no, no. Es que esto es lo último que queda, el tema de la conquista, ¿ya? Bien, entonces hacemos un resumen de a poquito. Cuando llega Pedro de Valdivia a Santiago, entonces él tomaba prisionero a este famoso Lautaro. Y Lautaro él lo va a criar bajo el nombre de Felipe y todo eso. Lautaro después, cuando ya es casi un hombre, se escapa de Santiago, de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Y vuelve con los mapuches. Y él que había aprendido cómo pensaban, cómo peleaban, cómo se montaba a caballo, va a liderar el ataque, ¿ya? Y es finalmente la muerte, eso va a desencadenar la muerte de Pedro Valdivia, capturado por los mapuches, ¿ya? A cargo de Lautaro, tras la destrucción de Tucapel. Derrotaron a Francisco de Villagra y se despuebla Concepción. Lautaro va a, de cierta forma, liderar todo lo que se va a llamar la victoria de Curalaba, ya todo cuando ellos empiezan a arrasar ciudad por ciudad hasta establecer esta frontera que va a ser el Biobío. Por eso póngame atención mientras voy leyendo esto, de ahí doy la palabra, chicos. La llegada del nuevo gobernador, como va a morir Pedro de Valdivia, ¿cierto? Inmediatamente se designaba un nuevo gobernador, que va a ser el que va a tomar la posición de Valdivia. Lautaro mata a Valdivia y el cuento dice, porque no se tiene realmente certeza de que haya así, que con Valdivia lo descuartizaron y que con su cráneo bebieron vino y que Lautaro se comió su corazón
y que de esa forma simbolizaba que ellos habían dominado a Valdivia, ¿cierto? ¿Y esto por qué se hacía? Se hacía por un acto de venganza. Los mapuches no lo hacían con todas las personas que ellos mataban, sino que con las personas que ellos consideraban que debían merecer un castigo, ¿ya? Es por eso que hacen eso con el cadáver de Valdivia, y es por eso que no hay, no sé si alguien hasta acá había pensado, oye, ¿dónde está la tumba de Pedro Valdivia? No hay tumba de Pedro Valdivia porque nunca se encontró a Pedro de Valdivia. Entonces, lo que hay sí es un monumento de él en la Plaza de Armas, ¿ya? Lo que es hoy en día el edificio de Correos de Chile era su casa, por ejemplo, al lado de la Plaza de Armas. Entonces, llega García Hurtado, ya que es el nuevo gobernador, y acompañado de Alonso de Ercilla. Y estos chiquillos van a empezar a liderar todo lo que es la guerra de Arauco, pero era demasiado tarde porque los mapuches van a ir arrasando todo lo que es el sur de Chile hasta el Biobío, ¿ya? Aquí dice, luego de unos 30 años, todo este proceso de guerra se va a demorar aproximadamente unos 30 años, ¿ya? De una paz limitada, debido a que después del desastre de Curalaba, esto sí puede ser lo último que copien, ¿ya? Esto y esto. Con eso vamos terminando para la próxima clase entrar netamente en colonia. A lo que voy con esto es que los mapuches van a avanzar desde el sur hacia el norte, destruyendo las ciudades que habían desde el sur y llegando hasta lo que hoy en día se conoce como Concepción. Ahí se va a establecer la frontera final entre indígenas y mapuches. O sea, entre mapuches y españoles, disculpen. Al norte del Biobío van a vivir los españoles y al sur del Biobío va a ser el reino mapuche. De hecho, va a ser el mismo García Hurtado de Mendoza quien va a escribir una carta al rey donde dice que se le reconoce el reino mapuche desde el Biobío hacia el sur. Es decir, que no fueron ellos los que tomaron Gualmapu, sino que fuimos nosotros mismos los chilenos después quienes arrasamos con el pueblo mapuche, y es por eso que existe el conflicto hasta hoy. El conflicto mapuche no tiene nada que ver con los españoles. Esa fue otra guerra, esa se llamó la guerra de Arauco, que es lo que estamos viendo ahora. El conflicto actual que existe entre la nación mapuche y la nación chilena es a raíz de otro conflicto que nace cuando Chile ya es Chile, que se llama la guerra de Arauco. No, se llama, perdón, la pacificación de la Araucanía. Y es un proceso en el cual Chile tuvo como plan recuperar todas esas tierras del sur para el trabajo agrícola, que era porque nada más ni nada menos que el gran primo, Estados Unidos, quería comprar trigo. Entonces él necesitaba trigo. ¿Quién me vende trigo? ¿Quién me vende trigo? Y Chile dijo, yo tengo, espera, tengo que matar a mi pueblo originario y planto ahí semillas de trigo y te los vendo, no te preocupes. Eso pasa. Pero eso pasa mucho después. De hecho, hasta los españoles tuvieron más respeto con los mapuches, a pesar de que se agarraron de las mechas, ¿cierto? Bien, muchachos, vamos a dar unos minutitos ahí, pero principalmente hasta acá llegamos, ¿ya? Con todo lo que es la conquista de Chile. Es materia densa, es materia difícil de digerir, porque estamos hablando también de guerra, de conflicto, ¿ya? No es algo livianito. Tomás, te escucho. Profe, Dígame. una pregunta, ¿cómo se sabe si las personas no estuvieron en esa época? Porque habían personas, como incluso aquí lo mencionan al señor Alonso de Ercilla, y antiguamente Tomás, si no habían cámara, no habían grabadora, lo que se hacía era escribir todo, ¿ya? Entonces habían personas que eran los escribas, y estos escribas que acompañaban siempre y tomaban acta de todas estas reuniones políticas, de todas las batallas, se tomaban notas de cuántos soldados eran, todo era escrito, todo se dejaba escrito, ¿ya? Y eso va a ser desde el descubrimiento hasta la conquista. Súper buena pregunta, porque uno dice, oye, ¿cómo se sabe todo esto? Porque habían personas
dedicada exclusivamente a dejar registro de esto, ¿ya? Eso es sumamente importante. Vicente, te escucho. Al tiro te doy la palabra a Pablo y se va. Tío, es que le tengo que decir dos cosas. Dígame. No encontraron el cuerpo de Pedro de Valdivia porque se lo habían comido entero. No, lo que se comieron fue su corazón, se le descuartizó, se dice, con su cráneo bebieron vino y con su hueso hicieron flautas. Eso es lo que se cuenta. Ya, Entonces, lo por eso, segundo, dígame. lo segundo era que si después de esto podía ir un poco más atrás, es que yo escribía y yo iba un poco muy rápido, entonces me Ya, perdí. Vicente, te voy a retroceder un poquito, pero te recuerdo que la clase te puedo hacer llegar el PDF, ¿ya? Y también puedes ver la clase en YouTube. Entonces no te preocupes tanto si es que no alcanzaste a copiar, deja el espacio, ¿no? ¿Ya? Ya, Vale. Pablo, te doy la palabra, dígame. ¿Usted toma helado York? Pablo, ¿por qué así estas tonteras? Yo he grabado en todo caso. Ahí Es para que, tío, esa pregunta me intriga. No. Estoy a dieta en estos momentos, así que no ando tomando helado. Ya, chiquillo.